Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 2 de octubre, domingo 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 3 y capítulo 2, versículos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Es verdaderamente precioso en estos tiempos en que vivimos enfrentarnos a esta lectura del profeta Habacuc. Digo, en estos tiempos en que vivimos tan llenos de violencia, donde la delincuencia, donde los asesinatos, donde la maldad es tan fuerte y tan poderosa. Y lo primero que nos hace ver la lectura del profeta Habacuc es la necesidad de acudir a Dios. No podemos cesar, no podemos cansarnos de pedirle a Dios. Es bello, parece un reclamo que alguna persona puede decir: yo no le puedo reclamar de esta manera a Dios. Esa persona no ha entendido lo que significa ser hijo de Dios. Que no se trata de reclamar a Dios de una manera impropia, no se trata de reclamar a Dios de una manera ofensiva, no se trata de reclamar a Dios con maldiciones o malas palabras o lo que sea. Se trata de aquel hijo que acude al Padre reclamando su presencia, reclamando que contemple aquella injusticia que está viviendo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Qué bonito dirigir esta oración al Señor. Dirigírsela, Señor, mira el nivel de violencia que hay en nuestro país, en nuestros países, en el mundo. Mira el nivel de guerra que hay. ¿Hasta cuándo tendremos que pedirte auxilio y seguir pidiendo ese auxilio al Señor? Eso hace un corazón de fe, lleno de profunda fe. ¿Hasta cuándo tendré que denunciar a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. Clamar por lo que vemos, no hacer ojos ciegos. No, bueno, ¿qué voy a hacer yo contra la violencia? Clamar a Dios. Lógico que yo no puedo resolver los problemas de violencia en la sociedad. No tengo ni fuerzas, ni herramientas, ni el modo de hacerlo. Pero tengo a mi Señor para clamar. Y entonces deberíamos preguntarnos profundamente si es que estamos clamando a Dios, si es que de verdad estamos clamando el auxilio del Señor. Y el Señor responde. ¿Y qué responde? Escribe lo que te voy a decir para que todos lo puedan leer. Es una visión todavía lejana, pero viene
corriendo y no fallará. ¿Qué es lo que viene? El malvado sucumbirá sin remedio. Qué injusticia es que la maldad, la violencia, parezcan triunfar en este mundo. Parece que triunfan. Parece que triunfan, pero no tendrán un triunfo definitivo. Y esta es la visión que tiene que tener aquel que cree verdaderamente en el Señor. Si yo creo que la violencia, si yo creo que la maldad son los grandes triunfadores, entonces significa que no tengo fe. Significa que no creo en el Señor, porque al final del día la justicia de Dios se va a operar, el malvado sucumbirá. En cambio, el justo vivirá por su fe. Qué bonito es darnos cuenta de esto y llenar nuestro corazón de profunda esperanza. Es verdad que el mundo nos puede tirar para abajo y ver tanta violencia, ver tanta maldad, ver tanto daño, puede tirar nuestra alma al piso. Pero no lo permitimos. ¿Por qué? Porque sabemos que este mundo es temporal, que la victoria del injusto en este mundo es solo temporal. La victoria definitiva solo le pertenece a Dios. En la segunda lectura de este domingo leemos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 13 al 14. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor, que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. San Pablo, al escribirle a Timoteo, le recomienda lo que es recomendable para todos y cada uno de nosotros: reavivar el don de Dios que recibimos en la imposición de las manos. Timoteo es obispo de una comunidad, es decir, ha quedado a cargo de una comunidad, y entonces esa imposición de las manos se refiere a esa imposición de las manos como presbítero y después como obispo. Pero resulta que cada uno de nosotros hemos recibido la imposición de las manos. Yo, obviamente, como sacerdote, pero la imposición de las manos en los momentos de los sacramentos ha sido de una belleza y de una grandeza tremenda. ¿Qué día lo hemos recibido? Bueno, hemos recibido la bendición el día de nuestro bautizo. Hemos recibido la imposición de las manos el día de nuestra confirmación. Para los matrimonios han recibido la bendición en el día de su matrimonio. Cada uno de nosotros está llamado a reavivar el don de Dios, reavivar el don que recibí en mi bautizo. Yo soy hijo de Dios y tengo que ser consciente entonces del llamado que he recibido, de la grandeza, la belleza que he recibido por parte de Dios. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Qué preciosas estas palabras. No nos ha dado un espíritu de temor. No podemos ser cristianos tibios, temerosos. No, es que, fíjate con lo que hablábamos en la primera lectura, la violencia en nuestra sociedad. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No, no podemos estar llenos de miedo. No podemos estar llenos de temor. No podemos pretender ocultar nuestra fe. No, es que el mundo parece tan contrario al cristianismo. No importa. No le voy a temer al mundo. Yo no voy a temerle a la sociedad. Yo no voy a temerle a la opinión de la gente. No, voy a predicar el Evangelio. Nos ha dado el Señor ese espíritu de fortaleza,
de amor y de moderación. Los cristianos, por tanto, estamos llamados a ser fuertes, fortaleza, fuertes en el combate, llenos de amor, porque nuestra relación con los demás se basa en eso, en el amor y la moderación, es decir, no hostigarse de los placeres de este mundo, no pretender simplemente todos los placeres de este mundo, querer saciarnos de este mundo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Qué importante para cada uno de nosotros no avergonzarnos de dar ese testimonio que es justo, que es necesario, ese testimonio que se puede basar simplemente con saber hacer oración en el lugar que sea. ¿Cuántas personas tienen vergüenza de orar en público? Vergüenza. No, es que ¿cómo me van a mirar? ¿Qué van a decir de mí? No te avergüences. Da testimonio de Cristo. Oye, hay personas que se avergüenzan porque en ciertos ámbitos sociales, ay, que tú eres católico, tú eres curuchupa, No, sí, soy católico. Yo voy a misa los domingos, yo me confieso, yo comulgo, yo hago oración. Dar nuestro testimonio con esa confianza y con esa fortaleza. No te avergüences tampoco de mí, le dice San Pablo, estoy preso. Ay, si tú eres seguidor de Pablo. Sí, es que no te avergüences si yo estoy preso por causa del Evangelio. Entonces no te avergüences de aquel que es efectivamente lapidado en este mundo, que es acribillado en este mundo por seguir a Cristo. Tú únete a esos sufrimientos. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste. Nosotros hemos recibido una doctrina sólida. No tienes entonces por qué sentirse avergonzado. No, es que hablar de Dios en este mundo donde gobierna la ciencia, donde la gente cree en lo que puede medir, en lo que puede... Nuestra doctrina es sólida. Y por tanto la podemos dar a conocer con toda tranquilidad. No tenemos miedo de, ay, no, es que nos van a llamar antiguos, nos van a llamar ignorantes, nos van a llamar... No. Ignorante es aquel que no reconoce la solidez de la doctrina cristiana. En el Evangelio, continuando esa lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 17, versículos 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. El tema que nos hace reflexionar el Evangelio es el tema de la fe. Es lo que están pidiendo los apóstoles. Los apóstoles están pidiendo, aumentanos la fe. Otra oración bella para tenerla siempre presente en nuestro corazón, en nuestros labios. Señor, hoy día, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Qué les responde el Señor? El Señor les responde, si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Qué les está diciendo? Todavía no tienen fe.
Porque si su fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, le dirían a ese árbol frondoso, arráncate de la raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Todavía, entonces tienen que caminar el camino de la fe. Su fe es muy pequeña, más pequeña que una semilla de mostaza, pero si fuera de ese tamaño, ya sería gigantesca. Y si es más grande la fe, más poderosa. ¿Qué significa esta frase, arráncate de raíz y plántate en el mar, dicha a un árbol? ¿Para qué sirve? El Señor nos está hablando de algo que parece imposible. Parece imposible. Bueno, llévalo a un ejemplo claro para que lo entiendas con más claridad. Oh, esta persona no se va a convertir nunca. ¿Por qué dices eso? Oh, esta persona no va a cambiar jamás. ¿Por qué dices eso? ¿No crees en aquel que todo lo puede? Cuando decimos que creemos en aquel que todo lo puede, todo lo puede. Y entonces yo pongo efectivamente mi fe y pido que ese árbol se arranque de raíz, que ese que parece que no va a cambiar jamás, que está con sus raíces hasta el fondo en la tierra, se arranque y vaya a plantarse en el mar, es decir, que se convierta su corazón. La situación en nuestro país sobre la violencia, ya que hemos hablado de ella, es imposible de solucionar. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿No crees acaso en aquel que todo lo puede? Si tú no crees en aquel que todo lo puede, entonces no tienes fe. No tienes fe. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso es que no logran cambiar la realidad de este mundo, porque no hay esa fe que es debida. En segundo lugar, el Señor les va a plantear cómo conseguir esa fe. Y entonces les pone el siguiente ejemplo. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que está trabajando en el campo y regresa después de haber cumplido su labor, le dice, ven, siéntate, te voy a servir la comida? No, ustedes le dicen, ahora disponte a servirme y una vez que haya yo comido y bebido, lo harás tú. Tendrá que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación. ¿Cuál es el camino de la fe? Y aquí viene la explicación que nos da el Señor. Asimismo, ustedes cumplan todo lo que se les ha mandado. ¿Por qué hay tanto problema de fe en las personas? Porque no cumplen lo que se les manda. El camino de la fe empieza cumpliendo lo que se les manda. Fíjate en un ejemplo clarísimo para que lo entendamos. El Señor nos ha dicho, toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. ¿Para cuántos? Esas palabras del Señor no son importantes. Ay, yo tengo una fe tan grande. No, hermano mío, no tienes fe. No crees en la palabra del Señor, no cumples lo que Él manda. Entonces no va a haber fe. La fe inicia en el cumplimiento de la palabra del Señor. No, yo tengo una fe poderosa. ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué convives? ¿O por qué vives con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo? Ay, porque la vida, no, por tu decisión. Porque no crees en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué fe vas a poder tener? Si yo no empiezo por ahí, si yo no empiezo por cumplir todo lo que el Señor me manda, entonces no voy a caminar el camino de la fe. Y cumplir todo lo que el Señor me manda no es motivo para andar reclamando premios. No. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, dense en cuenta de su condición. No somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Punto. Nada más. No hemos hecho absolutamente nada más, sino lo que era nuestra
obligación. El que cumple los mandamientos del Señor con este corazón, con esta predisposición, el siervo que cumple su obligación, ese es el que comienza verdaderamente a caminar el camino de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.